Saludos, mis queridos hermanos. Un placer saludarlos en esta oportunidad para nosotros compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Me quiero quedar con esta frase que dice: la fe que obra por el amor. Nosotros estamos convencidos de que no solamente las palabras son importantes, sino también las acciones, debido a que tenemos mucha gente hablando, pero pocos hacen lo que dicen. En la palabra del Señor vamos a encontrar al apóstol Santiago decir: la fe sin obras está muerta. Esto es interesante porque en un mundo en el cual nosotros vivimos hoy, donde muchos estamos o vivimos decepcionados debido a las falsas promesas que hacen a las personas, donde miramos gente llena de corrupción, gente llena de odio, de egoísmo, de envidias. En toda esta situación es importante comprender que necesitamos que la verdad de la palabra pueda ser practicada. La verdad de la palabra pueda obrar en cada una de nuestras vidas. Y nosotros encontramos una historia interesante en la palabra del Señor, la historia de José. José fue alguien que se atrevió en medio de la crisis a practicar la palabra del Señor. Nosotros conocemos la historia y sabemos lo que pasó con este joven. A los 17 años posiblemente fue vendido a los ismaelitas, justamente por sus hermanos, que luego fue enviado, o estos ismaelitas lo enviaron a Egipto. Y nosotros podemos ver que en medio de todo eso, aún en esta crisis, Dios guarda a José. Posiblemente tenía 10 años como ayudante de Potifar. Estaba sobre su casa y había sido encontrado una persona muy inteligente, con mucha capacidad. Pero en medio de todo eso se le presenta una situación de crisis. Una mujer lo asedia, una mujer lo busca, una mujer procura acostarse con él. ¿Y quién era esta mujer? Nada más y nada menos que la esposa de Potifar, la esposa de su amo. Y en toda esta situación, él va a enfrentar las tentaciones que todo ser humano enfrentamos. Sin embargo, vamos a ver que él no cede a la tentación. Vamos a ver que él no se involucra en esta situación. Nosotros podemos ver la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 39, Génesis capítulo 39, y usted lo puede ver en el versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que haya en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Mire la afirmación y respuesta de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es una pregunta que él está haciendo a la mujer, y no solo eso, también es una afirmación que él lo está declarando en este momento. ¿Cómo yo haría esto contra Dios? ¿Cómo yo pecaría contra el Señor? Y la Biblia sigue diciendo, hablando ella a José cada día y no escuchándola,
él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, lo que quiere decir que todos los días ella lo asediaba. La pregunta es, ¿por qué José no se acostó? ¿No? Esa es una pregunta muy interesante. Y creo que podemos darle una respuesta. Creo que en primer lugar, él fue fiel a su padre, a las enseñanzas de su padre. No podía traicionar lo que su padre le enseñó. Es más, creemos que José es la antítesis de Jacob. Jacob tuvo muchas mujeres, pero José solamente buscó en ese momento abstenerse de ese mal. Sabía que el hecho de estar en la poligamia había traído muchos problemas a su hogar. Creo que él no querría tener ese hogar. Entonces fue fiel a su padre. Fue fiel a las enseñanzas de su padre, que estaban en su corazón, estaban en su mente. En segundo lugar, José fue fiel a Dios, porque él está diciendo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Nosotros podemos ver, los expertos en cronología están de acuerdo en que posiblemente José habló con su abuelo Isaac. Imagino que escuchó todas las historias de cómo nació Isaac. Un acto de fe, un acto milagroso. Lo que quiere decir que la historia de los hijos de Isaac, de los nietos de Isaac, están marcados por un hecho importante, por un milagro que Dios hizo. Entonces, ¿cómo José podía traicionar ese milagro que Dios hizo en su favor, en el favor de su abuelo? Otra razón por la que creo que José no se acostó es por tener amor propio, por valorarse a sí mismo, por quererse a sí mismo. Pedimos títulos para cualquier propiedad. Usted compra un carro, usted pide una tarjeta de propiedad debido a que pagó un efectivo. Sin embargo, cuando entregamos nuestro cuerpo, por lo general lo damos gratis. Y esto es algo que está muy mal, porque no debe ser así, es nuestro cuerpo. Si nosotros no vamos a querernos, va a ser muy difícil que otros nos quieran. Entonces debemos tener amor propio. Debemos de darnos cuenta que nos enfrentamos a una situación que no podemos manejar. Luego, José sabía que aquella relación adúltera le iba a traer problemas, y problemas serios. Vemos que Josué no se dio a la tentación. Podemos decir y sacar algunas enseñanzas de esto. Creo que lo primero que podemos ver, que gracias a la fidelidad de José al Señor, que es quien lo ve todo, él después fue bendecido. Después él recibió coronas y recompensa. La otra conclusión que podemos sacar o enseñanza es que él tenía un manejo excepcional de sus emociones. Tenía una capacidad para poder decidir. No era esclavo de lo que la gente normalmente decía. Hoy en día podrían decirle, ¿estás loco, José? Si la Miss Egipto te está pidiendo que te acuestes con ella, ¿por qué lo haces? Sin embargo, él tenía un manejo excepcional de su capacidad de decidir. En tercer lugar, también podemos tener otra enseñanza de que el Señor nos hizo libres. Nos dio libertad para poder adorarle a Él, para poder amarlo a Él y también para valorarnos a nosotros mismos. Creo que el hecho de que José se amase a sí mismo lo ayudó también a poder decidir correctamente. Recuerde que las bendiciones y las maldiciones están puestas delante de nosotros. Si queremos recibir bendición, entonces vamos a obedecer la palabra de Dios. Si queremos
recibir problemas y dificultades por causa de las malas decisiones, entonces es nuestra decisión y asumámosla con responsabilidad. José nos enseña a ser fiel a Dios. José nos enseña a soportar en medio de la crisis, en medio del problema. José nos enseña a nunca renunciar a nuestros sueños, a nunca renunciar a la esperanza que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que es la vida eterna prometida por la venida de su Hijo Jesucristo a este mundo, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Hay esperanza todavía, todavía las cosas se podrán solucionar. Hay una luz al final del túnel. Lo creemos porque sabemos que es un Dios todopoderoso, es un Dios bueno. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.